Los circuitos eléctricos los podemos encontrar de muchas formas. Entre ellos tenemos circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos. Los circuitos en serie, como podemos observar, los dispositivos van seguidos uno detrás del otro. En paralelo están en posición opuesta. Y en el mixto vamos a encontrar los dos anteriores. Ahora vamos a proceder a explicar cómo se trabaja el circuito eléctrico en serie. En el circuito en serie podemos observar que los dispositivos van uno seguido del otro. Para hallar el voltaje y la corriente, la resistencia en un circuito en serie utilizamos la ley de Ohm. La ley de Ohm es aquella que se utiliza para hallar cada una de las características en los circuitos anteriormente mencionados. Aquí en este triángulo podemos obtener de una manera fácil las ecuaciones matemáticas para encontrar la característica que me pidan en el circuito. Viva la reina Isabel, lo podemos utilizar de esa forma para aprenderla de una manera más rápida. Para hallar el voltaje, voltaje igual a corriente, la I es corriente por resistencia. Tapamos la letra B aquí y observamos que me queda I por R. La unidad de voltaje es el voltio. Luego tengo la letra I, que en este caso me indica intensidad de corriente, y su unidad es el amperio. Aquí tapo la letra I, me queda B sobre R. B es voltaje y R es resistencia. La unidad de la corriente es el amperio. Luego tenemos la R, que es la resistencia. Su unidad es el ohm. Para hallar la ecuación de la resistencia, tapamos la letra R aquí, miren que nos queda voltaje sobre corriente. Entonces, en el voltaje, que representa con la letra B, la corriente, su unidad es el amperio, que representa con la letra A, y la unidad de la resistencia es el ohmio. Ya ese es el símbolo y se escribe de esta forma. Ya de ahí el nombre de la ley de Ohm. En el circuito en serie, para encontrar la resistencia total, o sea, cuál es el valor equivalente de toda la resistencia, se utiliza la suma de toda la resistencia. Resistencia total igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4, dependiendo de la resistencia que tenga el circuito. Este circuito tiene 3 resistencias. Vamos a sumar las 3 resistencias. La resistencia 1 es de 5 ohmios. La resistencia 2 es de 2 ohmios. La resistencia 3 es de 8 ohmios. Se suman las resistencias. 8 más 2, 10 más 5, 15. O sea que la resistencia total de todo el circuito es igual a 15 ohmios. Esta es la resistencia total. Observamos que aquí adentro hay 50A. La letra A quiere decir amperios, que equivale a la unidad de la intensidad de corriente. Se me están dando la corriente y por lo tanto debo hallar el voltaje. Vamos a hallar el voltaje de todo el circuito ya que tenemos la resistencia total. Escribo la ecuación, voltaje es igual a corriente por resistencia, pero como vamos a hallar de todo el voltaje utilizaremos la resistencia total. Voltaje es igual a la corriente, pero la corriente son 50 amperios. Y la resistencia total son 15 ohmios. Multiplicamos 5 por 5, 25. Más 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. Luego el 0. Y la unidad de voltaje es el voltio. Entonces, el voltaje en todo el circuito es de 750 voltios. El voltaje en la resistencia 1 multiplicamos
la corriente, que es 50 amperios por 5 ohmios. 5 por 5, 25, veremos el 0, me da 250. En la resistencia 2, la corriente de 50 amperios, la resistencia 2 es de 2 ohmios. Multiplicamos 50 por 2, 100 voltios. La resistencia 3 es de 8 ohmios. Multiplicamos 50 por 8, nos da 400 voltios. Nos debe dar el mismo valor que la resistencia total del circuito anterior. Sumamos los voltajes obtenidos: 250 en la resistencia 1, 100 en la resistencia 2 y 400 en la resistencia 3. Lo sumamos y nos da 750 voltios, que es el mismo voltaje total que encontramos con la resistencia total. En el siguiente ejemplo vamos a encontrar la corriente del circuito en serie. Primero vamos a hallar la resistencia total. Ya ustedes saben que es la suma de todas las resistencias dependiendo de la cantidad de resistencia que tenga el circuito. Este circuito tiene solamente dos resistencias. La resistencia 1 de 3 ohmios, la resistencia 2 de 6 ohmios. Se suman las dos resistencias, el resultado da 9 ohmios. Vamos a hallar la corriente en todo el circuito. El voltaje que le está entrando al circuito es de 30 voltios. Dividimos 30 entre 9 y me da 3,3 amperios. Les recuerdo que el amperio es la unidad de la intensidad de corriente. Ahora vamos a hallar la corriente en cada una de las resistencias. La corriente en la resistencia 1, el voltaje es 30 voltios y la resistencia 1 tiene 3 ohmios. Dividimos 30 entre 3, da 10. 10 amperios, que es la unidad de la intensidad de corriente. La resistencia 2, el voltaje de 30, la resistencia 2 vale 6 ohmios. 30 entre 6 da 5 amperios. Y así, de esa forma se utiliza para hallar la intensidad de corriente en todo el circuito y en cada una de las resistencias.